Bienvenidos al episodio número 4 de la 7ª temporada del Objetivo está en la cámara. Muy buenas. Hoy los que me estéis viendo estoy solita. Selly tiene mucho curro, ha sido una semana bastante complicada. Bueno, yo he estado enfermita con migrañas, sigo de hecho, pero dije, bueno, hay que grabar y no se puede dejar. Así que bueno, Sergi pues estaba muy liado con curro, digo, pues voy a marcarme yo aquí un episodio de estos un poco friki de los míos, ¿vale? Y digo friki porque, bueno, voy a hablar de un tema que yo toco mucho y que va a haber vídeo próximamente en mi canal y que mola un montón. Voy a hablaros de fotografía infrarroja. En este caso, lo que quiero transmitir con este episodio es, ¿se puede hacer fotografía infrarroja en invierno? Por supuesto. O sea, ya la respuesta es que sí, pero quiero argumentar el por qué, ¿vale? Porque mucha gente me dice, ay, yo es que estoy deseando que llegue la primavera para hacer infrarrojos, tal. A ver, se puede hacer fotografía infrarroja en invierno y es más, es una época muy bonita. Yo he hecho infrarrojos incluso con nieve, ¿vale? Cuando Filomena yo hice fotografía infrarroja, hice un par de fotografías infrarrojas en el retiro, lo que me dio tiempo antes de tener que irme a casa y esperar que no me dejara tirada el transporte. Así que bueno, pude hacer un par de infrarrojas. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito el porqué, ¿vale? Se puede hacer fotografía infrarroja en invierno porque la gente suele estar un poco confundido, ¿vale? Yo al principio también. Solo era, no, es que la primavera, tal. No. Se puede. Así que bueno. Recordar primero, vamos a hablar recordar de forma leve, un poco rápido, que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero ¿qué es la fotografía infrarroja? La fotografía infrarroja se trata de hacer fotografía captando solo un espectro de color, es decir, se hace fotografía captando solo el espectro de color infrarrojo, ¿vale? Se suprime el espectro de color que ve el ojo humano y el espectro de color ultravioleta, ¿vale? Se puede trabajar con cámara convertida y con cámara no convertida, es decir, en invierno, en verano, cuando se haga, se puede trabajar con cámara convertida y con cámara no convertida. Se trata de, si tienes cámara convertida, te instalan delante del sensor un filtro de corte, mejor dicho, un filtro de paso IR, es decir, corta todo el espectro ultravioleta y el espectro visible al ojo humano y solo deja el espectro infrarrojo. Es decir, normalmente suele ser 720 nanómetros, pero puede ser más alto, puede ser 860, 980, es decir, todo el espectro infrarrojo. Incluso se puede trabajar con 550, que ya es infrarrojo, pero también trabajamos con parte del espectro visible, por eso hay tanto color con un filtro de 550. Esto mismo se puede hacer con filtros, se puede montar un filtro de corte, es decir, un filtro de paso de luz infrarroja, de espectro infrarrojo, por ejemplo, un 720, que es el que yo uso normalmente, 720 nanómetros. Se instala en el objetivo, se monta a rosca, como se monta cualquier filtro ND o cualquier filtro polarizador, ¿vale? Da igual. Entonces, bueno, pues sabiendo esto, que esto es hablando así un poco para no demorar mucho el episodio, porque además en este mismo podcast, en anteriores temporadas y en mi canal YouTube hemos hablado de fotografía infrarroja, entonces no puedo demorarme mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente la gente se confunde y claro, busca mucho sol, todos buscamos cuando empezamos a hacer infrarrojo, mucho sol, mucho verde, cielo pues bastante despejado, con poquita nubosidad, pero bueno, no nos confundamos, ¿se puede hacer fotografía infrarroja en días nublados? Se puede hacer. ¿Es un poquito más engorrosa? Sí. ¿Puede quedar un poquito más plana? También, pero vamos a hablar de todo esto durante el episodio, ¿vale? Vamos a hablar de por qué se puede hacer infrarrojo. Vamos a ir por orden. El clima y la calidad de luz, que es un poco así la introducción. Pero bueno, vamos a ver. Es verdad que cuando hacemos fotografía infrarroja con frío, hay más posibilidad de que aparezca una foto con menos ruido. ¿Por qué? Porque se calienta menos el sensor. Es decir, cuando trabajamos, vamos a diferenciar cámara convertida, da igual, porque el sensor no se expone a exposiciones largas. Cámara no convertida, como tenemos que trabajar un poquito
a velocidad de obturación más lenta, sí que se puede calentar un poquito más el sensor. Entonces hay más posibilidad de que aparezca ruido en la imagen, ¿vale? Ese ruido un poco por calentamiento. Pero bueno, tampoco es algo que se vaya a notar mucho. Y también tenemos la opción de hacer fotografía infrarroja con un ISO un poquito más alto, es decir, de eso hablaré mostrando pruebas porque en el podcast es más difícil en mi canal YouTube, de ¿se puede trabajar fotografía infrarroja a ISOs altos con cámara no convertida? Sí. Yo lo he hecho y lo demostraré con ISOs a 2500 a pulso, sin trípode ni nada, ¿vale? Se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia, pero se puede hacer. Y nuestros cuerpos ya, con el dinero al que nos gastamos, trabajan muy bien el ruido a ISOs altos. Entonces luego en edición se puede pulir un poquito, es muy fácil de eliminar y no hay problema ninguno, ¿vale? Pero hablando en cuanto a clima y calidad de luz, la atmósfera fría reduce la dispersación de luz. Es decir, hace una fotografía más limpia, ¿vale? En infrarrojos, ¿vale? No hay la luz, digamos que no hay tanta dispersión de luz, entonces digamos que es como la luz se trabaja mucho mejor en infrarrojo, no hay esa posible neblina que puede aparecer, que incluso parece ruido en la foto. Es decir, al haber menos humedad, como puede haber, por ejemplo, en el otoño, puede haber más humedad de un día de invierno raso, también hay menos absorción de infrarrojos en el aire, entonces hay menos absorción de ese ruido, de esa neblina, de ese efecto extraño en las fotos infrarrojas. Entonces, bueno, cuando hay un día muy despejado de invierno, que hace frío, que no hay humedad, pues es muy fácil que la foto salga muy limpia, ¿vale? Sin esa calima, neblina, llámalo más que calima, neblina, ¿vale? Ese ruido, ¿no? Que estropea, entre comillas, la foto, ¿vale? El ángulo solar. En cuanto al sol, normalmente lo ideal es tener un día, pues eso, que haya luz, ¿vale? Para poder trabajar con más volumen la foto. Es decir, un día en invierno a las 12 de la mañana está muy bien, el sol está alto, es cenital y va a haber mucha luz de la vegetación. Pero también es verdad que si esperamos al que el sol, en invierno suele estar el sol un poquito más bajo, atardece un poquito antes, digamos que las sombras también se alargan y son más direccionales, hacen mayor contraste y también queda muy chula la foto, porque en infrarroja, digamos que hay una separación tonal más pronunciada, vegetación vs cielo vs arquitectura, es decir, hay más volumen. Hay por un lado la luz que incide en la vegetación, por otro esas sombras alargadas que dan volumen y por otro la luz que incide en la arquitectura, en los edificios en ciudad también o en la calle de nuestras ciudades, pues cambia también un montón. Entonces, al estar el sol un poquito más bajo, también es más fácil trabajar muchas veces ese volumen en infrarrojo, ¿vale? No queda todo tan plano. Menos vegetación activa. Esto puede jugar a favor o puede jugar en contra, ¿vale? Normalmente, cuando la vegetación tiene mucha clorofila, ¿vale? Digamos que disminuye la reflexión del infrarrojo, es decir, la vegetación verde oscura se va a ver menos en infrarrojo. ¿Qué se ve normalmente en infrarrojo mejor? La vegetación clara, porque tiene, digamos, menos, no está haciendo la fotosíntesis, eso lo hacen en primavera, y tienen menos clorofila, que es lo que activa el IR, es decir, la clorofila es lo verde, entre comillas, por así decirlo, a modo burro, ¿vale? Entonces, las hojas pueden ser ya más amarillas, incluso verde muy clarito, amarillo. Entonces, las que quedan del otoño y que todavía están amarillas, salen como blancas prácticamente en infrarrojo y eso hace que la foto parezca más bonita, parece que hay nieve, hay mayor contraste también, sí, hay mayor textura e incluso puede parecer que está cubierta de escarcha o de nieve, como he dicho. Entonces, en invierno es más fácil que eso suceda, porque en primavera está todo muy verde, incluso verde muy oscuro, tiene mucha clorofila, perdón, entonces disminuye la reflexión IR, entonces sale todo como más homogéneo. También depende de qué queráis transmitir, es decir, podéis transmitir un poco más de, en vez de paisaje nevado, paisaje pues más tipo
rosadito, naranjita, algo más de cuento, ¿vale? Se me acaba de ir una luz en pleno directo. Voy a intentar enchufarla así sin molestar mucho y pudiendo hablar. Entonces, bueno, digamos que a modo creativo pues se puede trabajar muy bien la fotografía en invierno, ¿vale? Hay mucha variedad de fotos, se puede hacer fotos incluso como que si hubiese nevado, ¿vale? Entonces como que, oye, pues a mí me llama mucho la atención hacer fotografía infrarroja en invierno, de hecho la hago mucho. Otra cosa que ocurre en fotografía, eso lo vamos a tratar después, ¿vale? En cielo, vegetación y demás. Pero bueno, el tema es adaptación técnica. En verano hay una luz muy alta, entonces la intensidad puede incluso infrarroja quemar, ¿vale? Es decir, no sé si habéis probado hacer infrarrojo en pleno verano, pero normalmente en invierno y otoño o primavera es más fácil equilibrarla, porque no es ese sol tan fuerte, tan alto y tanto rayo UV. La intensidad de IR puede incluso quemar las altas luces y es mucho más difícil de hacer. Hay que trabajar a mucha mayor velocidad, mucho menor ISO, para que todo eso se equilibre. Incluso con esas puede ser bastante difícil equilibrarla. ¿Por qué? Porque la parte de sombra la vamos a empastar. Es decir, para que no se nos vayan las altas luces en la vegetación, la sombra la vamos a empastar. Todo eso con algo de nubosidad, con el sol un poquito más bajo y en un ambiente invernal, otoñal o incluso en primavera es mucho más fácil de conseguir de equilibrar. Es decir, la foto se equilibra bastante. Yo infrarrojo en verano casi nunca hago. ¿Se puede hacer? Por supuesto. ¿Se puede trabajar? Sí. A nivel técnico más complicado, también, ¿vale? Porque el control técnico es más complicadillo, pero se puede hacer, ¿vale? Es decir, hay que saber trabajarlo. En cuanto a vegetación, cielo y arquitectura. A ver, en invierno, la vegetación desnuda. Bueno, se puede trabajar porque el árbol tiene su corteza, tiene sus ramas y digamos que si quieres una foto más uniforme, con un contraste solo más visible en el cielo, se consigue pues con eso. Es decir, si tú quieres hacer fotografía en ciudad, que normalmente hay ciudades que tienen en las avenidas, tienen árboles, pues si quieres evitarte ese contraste tan alto de, no, es que ahora tenemos el cielo tal, la vegetación verde, el edificio no tiene tonalidad porque tiende a ser gris o blanco o colores claros o muy, muy oscuros o mucho cristal. Es decir, se puede trabajar de una forma más uniforme. Esos árboles van a estar un poquito más, quizá incluso sin hojas, solo con las ramas, pues fotografiar una estampa totalmente distinta a primavera. Hay muchos mayor tono de equilibrio, perdón, me he hecho ahí me voy a callar, iba a decir una cosa pero me la voy a callar. Es decir, hay más equilibrio de tonos porque la gama de tonos suele ser la misma. No hay por un lado vegetación amarilla, por otro verde, porque todavía no ha llegado a amarillear, por otro pues va a salir sin ramas, por otro, es decir, está todo sin ramas, o sea, perdón, sin hojas y va a salir más equilibrado o mayor parte de esa vegetación va a estar sin hojas y sale todo más equilibrado y mayor detalle y textura pues en tronco, mayor visibilidad de edificios si trabajamos en ciudad. Ya depende qué busquéis, ¿vale? Se pueden buscar diferentes resultados. Normalmente yo he hecho fotografía en invierno en Rascafría y también en Madrid y también queda chulo el resultado. Se ve esa soledad, ese árbol sin hojas y se ve bastante guay porque contrasta ese cielo tan profundo, que ahora vamos a hablar de eso, y al final es muy fácil, ¿no? Equilibrar los tonos y sale una imagen, pues, digamos, entre comillas, si hacemos infrarroja, por ejemplo, un 980 que ya es blanco y negro, hay una gama de grises bastante suavizados y, oye, pues está muy guay. No tienes esa diferentes de texturas de hoja, de color, tal. Es para buscar homogeneidad, ¿vale? Que salga algo más equilibrado
Si buscas diferentes tonos, el otoño es la época perfecta, ¿vale? Pero lo que quiero exponer aquí es que se puede hacer fotografía infrarroja en invierno, ¿vale? En cuanto al cielo, el cielo, normalmente, a ver, si viene un invierno seco, que normalmente hay meses como enero, que pueden ser un poquito más secos, el cielo tiende a oscurecerse en infrarrojo, tiende a ser un cielo prácticamente negro. ¿Por qué? Porque no hay nubosidad. Entonces aporta dramatismo, es una imagen totalmente distinta a lo que podemos transmitir en primavera, que a lo mejor es más de cuento, más con nubosidad, hay más suavidad en la luz, hay menos dramatismo en el cielo, ¿no? Porque hay mayor cantidad de nubes, menos contraste, entonces, pues a lo mejor, bueno, en un día de invierno raso, cerrado, que hay un cielo sin nubes, pues tienes ese dramatismo. Si te encuentras un día de invierno en el que hay algo de nubosidad, esas nubes blancas que parecen algodón, contrastando con ese azul del cielo, es decir, día de estos que no llueve, pero que hay azul contrastando con nubosidad blanca de esta así esponjosa, que parece que la quieres tocar, pero no va a llover porque hay mucho claro. Entonces hay un contraste bonito entre ese azul dramático que pasa a ser ya un cielo prácticamente negro, ¿vale? Un cielo dramático contrastando con esa nubosidad blanca que en infrarrojo suele quedar tanto en monocromo, en blanco y negro, como en infrarrojo de falso color, como en 720 nanómetros, suele quedar un contraste muy bonito. Entonces es más fácil separar los planos, ¿vale? Sí, las nubes bajas normalmente reflejan el IR mejor y separan los planos y dan más profundidad a esos cielos profundos con nubes. Yo tengo muchos ejemplos hechos, ¿no? En esos días de invierno, los que hace frío, no llueve, hay un cielo azul con algo de nubosidad blanca, muy así, muy, ¿no? Como los dibujos animados, una nube aquí, otra aquí, otra aquí. No es toda esa capa de nubosidad cuando va a llover que se tamiza todo el sol, se tapa completamente el cielo. No, es de esos días que, bueno, que hay un poco de todo y eso en invierno seco suele suceder mucho. En enero suele haber más días de eso, entonces algo más fácil para hacer ese contraste dramático, para el otro aire distinto a la escena, tanto si es en ciudad como si es en un parque o en el campo, ¿vale? Suele haber, pues, si ha llovido suele haber más cantidad de agua, más rocío, todo eso son también reflejos, son texturas, son detalles, todo eso juega también a nuestro favor, ¿vale? En cuanto a la arquitectura, bueno, la piedra, el ladrillo, el metal, responden al espectro infrarrojo, ¿vale? Entonces salen texturas que no, o detalles que el ojo no ve. Vosotros probar a hacer foto infrarroja en ciudad, en arquitectura, en piedra, ladrillo, metal, probar, porque en invierno como que todo eso se acentúa, ese relieve, ¿vale? Y en infrarrojo ves texturas que el ojo no ve quizá muchas veces. Entonces, todo eso en invierno es más fácil, porque al bajar el sol hay más volumen, más textura. ¿Vale? Recordad que la luz lateral siempre a más lateral, más volumen y texturas hay. Más cenital, más plana, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, en invierno el sol suele estar un poquito más bajo. Entonces, bueno, pues esto es todo ese volumen infrarrojo. Es mucho más fácil de verlo, de captarlo, que el ojo humano y que en fotografía con espectro visible al ojo humano. ¿Vale? Entonces todo esto, como el infrarrojo capta colores que el ojo normalmente no ve y reflexiones de infrarrojo que el ojo no es capaz de ver, hay unos contrastes entre vegetación, cielo y arquitectura, que es un juego de tonos brutal para hacer infrarrojo. Entonces el invierno también se puede conseguir cosas muy, muy, muy chulas. En cuanto a edición, a ver, esto es muy de cada uno, ¿vale? A ver, puedes irte a una edición de falso color en la que se vea un cielo totalmente tirando a tonos magenta o totalmente tirando a tonos agua, con esa nubosidad contrastada, o un cielo que tú has disparado en un día completamente, casi prácticamente raso, sin nubes, con ese azul dramático en negro, pues dices, oye, pues a lo mejor hoy quiero trabajar la foto en monocromo, la voy a trabajar en infrarrojo en blanco y negro, por ejemplo, a 950 nanómetros. Claro, haces una foto en blanco y negro, infrarrojo, y ese cielo pasa a ser prácticamente negro, parece una foto nocturna, pero con la luz de una foto diurna, ¿vale? Entonces queda ese contraste dramático, chulísimo, precioso,
y se puede hacer en puro monocromo y es muy bonito. En escala de grises, un infrarrojo, entre vegetación, el cielo que da profundidad, puede haber, si vais a ciudad, edificios con texturas que quizá el ojo incluso ni ve, en foto normal tampoco. Entonces, todo eso pues es muy bonito. Se consigue normalmente entre 720 nanómetros y 950 nanómetros. Por debajo de 720 ya llega a verse espectro de luz normal y ya formaría parte de ser una foto entre comillas de falso color, ¿vale? Una infrarroja de falso tono. Y por encima de 950 ya es demasiado blanco y negro, ya es demasiado, se nos pierde un poco. Entonces el 950 es el máximo para hacer un contraste que se vea bien la vegetación, que se vea, incluso parece que ha nevado, se ve blanca, ese efecto follaje blanco que tanto gusta en el infrarrojo, y ese cielo profundo negro, pues con 950 es un filtro muy chulo para hacerlo. Yo lo voy a comprar, lo voy a probar. Eso ya sí, en mi caso tengo que hacerlo con trípode, porque ahora mismo estoy trabajando todavía con cámara no convertida, y pues claro, un filtro de 950 nanómetros hay que trabajarlo ya a demasiado ISO y es imposible prácticamente. Es como si meteras un ND de 10 pasos, es decir, se vuelve muy opaco y hay que trabajarlo ya con cámara no convertida con trípode, ¿vale? En cámara convertida sí que se podría trabajar pues haciendo fotografía con una velocidad de obturación y un ISO más normales, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay doble representación, es decir, podemos trabajarlo en monocromo, perdón, como he dicho antes, o en falso color, intercambiando los colores, jugando con el intercambio de color rojo, verde, azul, ¿vale? Y se puede trabajar muy bien. Pasa que aquí no puedo entrar mucho porque, claro, esto es más de tener que verlo, ¿vale? Sobre matices técnicos, el balance de blancos, bueno, pues normalmente hay que trabajarlo en manual, ¿vale? Yo siempre lo aconsejo. ¿Se puede hacer en automático? Se puede hacer, pero luego en edición va a haber que trabajar con un perfil de color porque, bueno, es más fácil que la foto salga bien. Pero bueno, se puede hacer en automático, ¿eh? Luego ya hacerlo en edición, va haciéndolo en manual, vas clicando y haciéndolo. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo más en cámara porque es más puro. Para mí es más puro, es más fácil sacar el tono que quieres y más fácil equilibrar todo eso. Las curvas de tono y niveles, pues se puede hacer sin perder información ni en sombra ni en luces, por tanto, se puede trabajar muy bien, tanto en cámara convertida como no convertida, ¿vale? Y el flujo de trabajo siempre en RAW, ¿vale? Para eliminar dominantes de color, poder trabajar la luz, poder trabajar sombras, poder intercambiar canales para hacer tanto ajustes locales como ajustes en toda la foto. En invierno puede ser útil, a lo mejor, dice, bueno, es que a lo mejor he disparado en un día de nieve y puedo no quemar textura, es decir, equilibrio, según lo tolere vuestra cámara, podéis trabajarlo de manera que luego en edición se bajan esas altas luces y se puede recuperar esa textura, o al contrario, podéis trabajarlo de manera que en vez de derechear el histograma izquierdeéis, ¿vale? Aunque suene un poco raro, a la sombra, y luego en edición, pues si nuestro sensor lo permite, se levantan esas sombras y no se pierde textura. Entonces todo eso en RAW es mucho mejor, tanto en infrarrojo como en fotografía normal. Yo aconsejo siempre, siempre una cosa: revisar el histograma. ¿Por qué? Porque en IR puede cambiar un poco respecto al espectro visible, ¿vale? Entonces todo eso hay que mirarlo bien. Si derecheáis mucho en infrarrojo, es muy probable que en edición queméis totalmente a las altas luces y no se puedan recuperar. Siempre es mejor subexponer un pelín, un poquito, como mucho un paso, -1, V, perdón, porque podéis llegar a quemar las altas luces y fastidiáis completamente un cielo que puede ser maravilloso. Eso sí, yo lo digo, el tema, ahora lo voy a decir a lo largo del episodio, ¿vale? Entre el cielo y la vegetación en infrarrojo hay que tener muchísimo cuidado. Y ahora voy a hablar de esto un poco, ¿vale? O me meteré de lleno. Voy a explicar un poco la diferencia entre trabajar en invierno y en otras estaciones, ¿vale? En primavera, verano, pues lo digo, lo he dicho antes, alta actividad vegetativa, es decir, enorme reflexión en hojas verdes. Es decir,
va a haber mucha hoja blanca potenciada, es decir, va a parecer que ha nevado, porque primavera-verano, recordad que se vuelve más amarilla, ¿vale? La vegetación, el verde se tiende a aclarar, vuelve ese amarillo casi siempre, ¿vale? O verde muy clarito. Entonces, va a haber mucho contraste, a veces muy fuerte. ¿Por qué? Cuando se dispara en IR. ¿Por qué? Porque hay mucha luz. El sol muy alto. Entonces, algunas veces, pues lo que he dicho antes, hay mucho contraste entre luces y sombras y eso hay que saber equilibrarlo en la técnica. Entonces, en primavera-verano es bastante más difícil para equilibrar porque hay mucho contraste. Entonces, hay que trabajarlo muy bien. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que conocer muy bien el equipo y trabajarlo muy bien, tenerlo en cuenta, ¿vale? En otoño es más equilibrado, por así decirlo. No sabía cómo explicarlo, pero es más equilibrado, entre comillas, en cuanto a luz. ¿Por qué? Porque va a ser un poco más difusa. No va a haber tantísimo contraste, eso tenerlo en cuenta también, pero, si tenéis en cuanto a color mucha variedad tonal, es decir, vais a tener una foto con vegetación que esté ya prácticamente amarilla, vegetación que esté tirando rojiza o vegetación que esté tirando, está todavía en verde oscura. Entonces, eso traducido a infrarrojo, tener en cuenta que puede haber más variedad tonal. Entonces, si queréis una foto que parezca que ha nevado, es más difícil de conseguir porque no está toda la vegetación amarillenta. Entonces va a ser más complicado de conseguir. Se consigue en otoño más vegetación tirando a oscura. Entonces va a salir más magenta, más tirando a colores rojizos, ¿vale? En infrarrojo, rojo, magenta. Y luego eso en edición se puede transformar, se puede trabajar, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta a la hora del disparo, vuestra cabecita ya tiene que ir pensando en lo que va a obtener en la toma. Por eso siempre es aconsejable hacer el balance de blancos en manual, porque en la cámara te va a hacer una previa de la JPG, del JPG, sabéis que aunque dispares en RAW te hace una previsualización y vas a tener más fácil de ver el balance de blancos entre comillas final, para luego en edición decir, oye, pues aquí veo esto, en edición puedo hacer aquello y podéis trabajar. Yo ya estoy muy acostumbrada y mi cabeza ya sabe más o menos que una vegetación verde oscura va a ser una vegetación que en infrarrojo es muy fácil trabajar, va a salir como magenta, como rosácea, rosa clarito, magenta oscuro, va a salir así. Si la vegetación es muy amarilla, me va a salir una vegetación muy clara, como que parece que ha nevado. Entonces, pues todo eso ya lo voy teniendo en cuenta. En otoño sé que hay mucha variedad tonal, sobre todo si te subes al monte, y hay de todo. Hay vegetación que va a estar más amarilla, vegetación que va a tirar más a rosita. Entonces, una zona de la foto va a parecer que ha nevado, la otra zona de foto, pues va a aparecer pues esa vegetación tirando más fácil trabajarla en magenta, en rosa, ¿vale? Todo esto hablaré en YouTube porque tengo unos ejemplos hechos para que lo podáis ver. Si trabajo en invierno, pues o hay vegetación inactiva, es decir, refleja menos IR, entonces se traduce en un exceso pues, de saturación tonal, ¿vale? Permite un enfoque más en estructura, grafismo, textura. La condición de luz va a ser homogénea porque la mayor parte de vegetación no va a tener hojas, entonces va a ser más homogénea. Puede haber cosas que incluso tu ojo no ve, ¿vale? Ahí vais a ver tonos sorpresa, entre comillas, porque yo hay veces que disparo en invierno digo, ¿de dónde salió este tono? Si yo solo veo aquí un tronco contrastado con el suelo y el cielo, pues sí, pueden salir tonitos magentas, por ejemplo, o rositas que que no crees que salen, pues salen. O sea, el invierno es una estación de sorpresa para las fotos infrarrojas. Entonces, todo eso, pues hay que tenerlo presente a la hora de trabajarlo. Ninguna estación, hablando artísticamente, es mejor o peor. Algunas tienen unos desafíos, pero también oportunidades. Entonces, todas las estaciones del año pueden tener ventajas e inconvenientes a la hora de trabajar infrarrojo. Lo que quiero hacer ver es que en algunas va a haber mayor equilibrio tonal y contraste, controlable como es el invierno, porque la mayoría de días suele estar nublo, ¿vale? O finales del otoño, entonces es más fácil equilibrar todo, tanto los tonos como la luz, sombras y demás. Pero si quieres vegetación, pues va a ser la estación más difícil de conseguir esa vegetación de paisaje nevado,
porque la mayor parte de la vegetación está sin hojas. Entonces, pues a lo mejor te conviene en invierno hacer otro tipo de infrarrojos, incluso pasarte al monocromo, incluso irte a ciudad a calle. Artísticamente vas a conseguir cosas totalmente distintas. En primavera y en verano es mucho más fácil conseguir ese paisaje efecto nieve y con tonos, con contrastes muy altos entre luz y sombra. Es decir, si te pasas a infrarroja monocroma, es más fácil trabajar una foto en alto contraste y es brutal porque el cielo va a ser más dramático. Y en otoño pues vas a tener una cantidad de variedad de tonalidades, incluso en infrarrojos. Uno va a salir más rosita, otro va a salir más amarillito, otro va a salir más paisaje nevado. Es decir, todo eso pues se puede trabajar en edición también en otoño. Entonces, cada estación ofrece, pues lo que he comentado a lo largo de todo el episodio, ventajas e inconvenientes. Entonces, bueno, yo lo que quiero que hagáis, ¿vale? Es que probéis a hacer fotos infrarroja en todas las estaciones del año. ¿Por qué? Porque así probáis la técnica, la tonalidad, el equilibrio de luces y sombras, probáis también hasta dónde es capaz de llegar vuestro equipo, pero también os ponéis vosotros a prueba vuestro conocimiento, iréis aprendiendo a manejar cada vez más la luz en infrarrojo, vais a aprender a predecir si disparo con estas condiciones en edición puedo obtener aquello, y vais a aprender a trabajar el falso color, ¿vale? Porque a lo mejor hay veces que conseguís una foto a 720 más desaturada, con menos gama tonal, pero luego en edición podemos trabajarla a falso color y jugar a saturarla más. Incluso a lo mejor aprendéis a, bueno, pues de aquí voy a obtener una tonalidad, hay vegetación verde oscura, a mí se me va a transformar en magenta cuando haga la inversión de canales. Vale, pero si quiero pasarla a un tono verde más fosforito o amarillo fosforito, o quiero pasarla a rojo, o quiero pasarla a paisaje nevado tirando ya a prácticamente no color, todo eso lo vais a aprender también en edición. O sea, hacer fotos siempre en diferentes estaciones del año y aprender también a adaptaros a lo que hay. Es decir, yo hay veces que por operaciones, intervenciones quirúrgicas, no he podido hacer fotos en invierno. Las he tenido que hacer en primavera, o al contrario, no he podido hacer fotos en primavera y las he tenido que hacer en invierno. Me he tenido que adaptar a lo que hay y las he hecho y no pasa nada. Se puede hacer infrarrojo en todas las estaciones del año, pero lo que quiero es que probéis hacer fotos en todas las estaciones, probar revelarse esos resultados en diferentes, incluso os voy a poner una práctica. Iros a una zona que os guste, un parque por decir algo, o una calle de vuestra ciudad, me da igual, una avenida larga, una calle bonita, lo que os dé la gana, donde queráis, y hacéis la misma foto en infrarrojo con el mismo filtro, por ejemplo 720 nanómetros, y la vais a hacer en primavera, en verano, en otoño y en invierno, y a partir de ahí cogéis esas 4 fotos y la editáis, la procesáis, primavera, verano, otoño, invierno, y veréis cómo cambia todo. Cambia la forma de capturar, cambia la forma en las luces y las sombras, en los tonos, en la edición, en cómo hacer el balance de blancos, en cómo configurar el equipo en velocidad de obturación y en todos los datos técnicos de ISO y demás. O sea, incluso la cantidad de ruido que pueda tener vuestra foto. Porque la foto infrarroja es más propensa a aparecer con ruido, como he explicado a lo largo del programa. Entonces, todo eso lo vais a aprender. Vais a aprender, como yo, a decir, ahí va, estoy en un parque precioso, no tengo trípode, no tengo tiempo, ni pulso. Ahora a ver qué hago. Bueno, pues como mi cámara tiene, no sé si, no recuerdo bien si la M1 Mark III de Olympus eran 5 pasos o 5 pasos y pico de estabilización. Dije, bueno, voy a aprovecharme de esto. Además llevaba el 1240 Pro 2, que también va estabilizado. Digo, Laura, tienes aquí un equipazo con una estabilización brutal, un equipo que tolera bastante bien los ISOs altos y que en edición es bastante fácil de eliminar porque estamos hablando de un sensor pequeño, más pequeño que el full frame. ¿Qué haces, tía? ¿Que no disparas infrarrojos en invierno porque no tienes trípode? No, hay que hacerlo. Me planté y dije, venga, va, voy a poner a prueba mi pulso, mi conocimiento, el dominio de la técnica, el dominio del equipo, y voy a hacer fotos sin trípode,
sin punto de apoyo y en invierno total. Es lo que hay, se puede hacer, la hice en noviembre, ¿vale? No era invierno total y voy a decir por qué, porque la hice a primeros de mes, no la hice a partir del 20 y pico, entonces era invierno. O sea, otoño ya viene entradito, hacía además un día bastante fresquete en Cuenca. Yo me planté allí con mi equipo, subí el ISO a 2500, ¿vale? Y a partir de ahí, el diafragma lo abrí, no recuerdo si a F3.5, no me acuerdo, tendría que mirarlo si me da tiempo aquí mientras grabo. Pero subí bastante el ISO. A ver, claro, es que no me va a mostrar los ESIF. Va a ser una faena, pero lo voy a intentar. Foto, aquí un poco. Se va a demorar un pelín, pero se puede hacer. Mira, pues disparé a F2.8, es decir, abrí el diafragma a todo lo que daba el objetivo, porque dije, a pulso, foto a pulso infrarroja con un filtro de 720 nanómetros en cámara no convertida, vamos a abrir el diafragma. Da igual el punto dulce, me da igual, voy a abrir el diafragma, voy a trabajarla lo mejor que pueda. La hice a 12 milímetros, lógicamente era un paisaje, pues dije 12 milímetros. Me puedo permitir el lujo de abrir el diafragma porque es más fácil que salga todo enfocado, ¿vale? Estamos hablando de no deja de ser un angular, ¿vale? Aunque sea micro 4 tercios. Tiene las propiedades de un angular. Y el ISO la trabajé a 1600. Tengo otras que están trabajadas a 2400. Por lo tanto, velocidad de obturación que me dio el resultado que me daba mi exposímetro para no quemar altas luces y tampoco empastar mucho las sombras. 1 partido 2, ¿vale? Para los que no os veáis, no sé si se verá porque es muy difícil. Espérate, porque he tocado algo. Es muy difícil, pero bueno, para los que no me estéis viendo, por si se pudiese ver, para que veáis que no engaño, aquí está la pantalla, ¿vale? Y si no, pues me podéis preguntar en comentarios, contactarme por email, por redes sociales y os resuelvo la duda y os enseño en la captura de pantalla. Entonces, una foto que pude hacer a pulso. 1 partido 2. 1, 2, ¿vale? No 2 segundos, no, 1, 2. Entonces, ¿pude subir el ISO? Sí, incluso pude subir a 1.2600, a 1.2400 y trabajarla a más velocidad de obturación. Pero tuve la gran suerte de que mi equipo va muy bien estabilizado y pude trabajar la foto. Sin trípode, sin punto de apoyo, con mi pulso, mi paciencia, mis ganas y mi cariño. Eso sí, balance de blancos en manual, lo hice personalizado antes de empezar la serie. Y el enfoque muy importante, yo enfoqué en manual. En infrarrojo, eso no lo he comentado antes, mejor enfocar en manual. Y es que no enfatizo mucho en esto porque hemos hablado varias veces de fotografía infrarroja en este programa y no me quiero repetir. O sea, no quiero hacer el mismo programa, entonces hay que ir cambiando. Y hay cosas que no entro demasiado para no cansar a la audiencia. Entonces, pero recordar que el infrarrojo, el enfoque también cambia. No es lo mismo enfocar con un filtro montado de 720 a sin filtro, ¿vale? Cambia totalmente el punto de enfoque, ¿vale? Puede variar bastante. Por eso veis que los objetivos muchas veces traen unos números en blanco y luego los otros en rojo, en el enfoque. ¿Por qué? Porque el rojo es para enfocar con infrarrojo, ¿vale? Está todo pensado. Entonces, en manual mucho mejor y si tenéis focus picking, ayuda al enfoque, mucho mejor porque os va a decir qué zona de dónde está qué zona de foto aparece enfocada según los colores de vuestra cámara. En mi caso lo tengo puesto creo que en azul para verlo bien o en rojo, creo que en rojo para que mi ojo lo vea bien. Y ya está, y paciencia, ¿vale? Pero que hagáis esa práctica que os he propuesto, coger una escena, la misma, que podáis hacer las 4 estaciones del año con vuestro mismo filtro montado, 720, 550, 650, que cada uno tenga. Yo lo trabajo todo a 720, porque con cámara no convertida, recordar que de 720 para abajo, 680, 550, no se puede trabajar, no sale bien, no es capaz de hacerlo. En una cámara no convertida, pues sí es un poco más fácil. Perdón, convertida sí es un poco más fácil, ¿vale? Pero una cámara no convertida, de 720 hacia arriba, ¿vale? Hasta 950, 960, ¿vale? Entonces, probad y probad y probad y probad y probad, porque es que esto es practicar.
Cogéis esas 4 fotos en las 4 estaciones del año, las procesáis y vais a aprender un montón. Tanto técnica como edición, como todo, ¿vale? Y siempre en RAW, claro. Así que creo que no me voy a extender más para no cansaros. Es sábado, son las... Pues mira, son las 11 de la noche. Me toca cenar ya, que ya está bien. Me he animado a grabar en sabadito. Hay que hacer algo, hay que ser productivo. Así que bueno, recordad, estamos en la comunidad Telegram, en el objetivo está en la cámara, estamos con el hashtag que yo ya he empezado a compartir otra vez fotillos. Animaos, porque a mí me gusta ver vuestros trabajos, me gusta analizar, me gusta compartir. Entonces, hashtag, el objetivo está en la cámara en Instagram. Y estamos en YouTube, estamos en Spotify, en ambas en vídeo, en iVoox, en todas las plataformas. Podcast también estamos, así que nos podéis escuchar, preguntar dudas, comentar, sugerir. Si necesitáis que profundice algo más, que cuente algo más, pues también lo podéis decir y que yo no muerdo ni mordemos a nadie. Estoy en redes sociales, LauriFotoMJ, en YouTube, LauriFotoMJ. Y poco más, que gracias por llegar una vez más hasta el final. Espero que esto haya sido productivo, que me gustaría que os engancharais un poquito a este tipo de fotos porque os va a gustar un montón. Y gracias por aguantar esta pedazo de chapa que os acabo de meter. Pero que también os acabo de inculcar un poquillo de psicología y para que aprendáis un poquito a valorar diferentes disciplinas y no menos bonitas. Así que lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.